Vamos a ver el tema de hipertensión arterial, ¿no? Un tema preguntado en la parte de cardiología. Bien, ¿no? Vamos a comenzar con la definición y para eso también les he traído una actualización porque sabemos ya que había en este caso dos posturas, ¿no? La sociedad europea y la sociedad americana no se ponían de acuerdo. ¿Ya? Ustedes se acordarán que la sociedad americana nos decía en una revisión de la AJA, ¿no?, que para llamar a un paciente hipertenso la presión arterial debe ser más de 130, más de 80, ¿no? Le bajó las cifras. Y la guía europea nos decía más de 140, más de 90, ¿ya? Pero ya en el 2020 se ponen de acuerdo, la Sociedad Internacional de Hipertensión Global saca una guía de práctica clínica en la cual tanto la escuela americana como la escuela europea se ponen de acuerdo y ya se queda que para hablar de hipertensión debe ser sistólica más de 140 y diastólica más de 90, ¿ya? Y grado 2 más de 160 más de 100, ¿correcto? Entonces ya nos facilitan las cosas porque ya hay una definición operacional. Luego viene la presión normal alta, miren, y la presión normal, ¿correcto? Ya está. Ahora, hay dispositivos, cada vez nos mencionan que los dispositivos automatizados son los mejores para medir la presión, obviamente bien calibrados, y también te contamos con lo que viene a ser el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio, que es específico, y el AMPA, que es la automedición de la presión. Entonces, la presión en la consulta para decir que el paciente es hipertenso es una elevación sostenida en 2 visitas, 2 consultas, en los 2 brazos, ¿no? Más de 140-90. ¿Ya? Ahora, con el MAPA, miren, en promedio más de 130-80, el paciente es hipertenso. En el promedio, ¿no?, del día. Por eso le baja el punto de corte porque es más específico. Y con el AMPA es intermedio, más de 135, más de 85. ¿Ya? Entonces, acuerden que hay dispositivos más objetivos para calcular o para definir a un paciente hipertenso. ¿Ya? Muy bien, ese es el consenso. Entonces, acá ya por eso tenemos una sola definición. Para decir hipertenso, estadio 1, presión sistólica mayor o igual a 140, presión diastólica I1 mayor o igual a 90, de forma sostenida. Y acá presión diastólica mayor a 160, sistólica, perdón, y diastólica mayor o igual a 100, ¿no? Estadio 2. Ya está. Eso es importante de caras al tratamiento, como vamos a ver. Siempre el tratamiento es estilo de vida, ¿no? Pero ya luego viene el manejo farmacológico. Ahora bien, el 95% de los casos de hipertensión, ya recuerden, el 95% de los casos de hipertensión es primaria. La hipertensión primaria, también llamada esencial, también llamada idiopática, ¿estamos? ¿Ya? Se presenta típicamente en adultos mayores, ¿correcto? En adultos mayores, entre 30 y 50 años de edad, se presenta, ¿no es cierto?, en pacientes de etnia afroamericana, etcétera. Es la común, ¿correcto? Es la común. Entonces hay que tener cuidado en este 5% que tiene etiología secundaria, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que buscar una causa secundaria de hipertensión? Cuando, por ejemplo, se presenta en edades extremas, o muy joven o muy adulto mayor. Entonces, si presenta en muy edades extremas, ¿no?, si le descubrimos a un abuelito de 60 años hipertensión por primera vez, hay que sospechar de etiología secundaria. O muy joven, ¿no? Ya está. Cuando es refractaria, cuando la presión no se controla con 3 fármacos antihipertensivos, incluido tiazidas, o cuando recién controlas, pero con 4 fármacos. Ahí decimos que es refractaria. También decimos que es de etiología secundaria cuando debuta con una crisis hipertensiva. O sea, imagínense un debut con presiones de 200, 120, etcétera. Ya también debemos descubrir una causa secundaria o la clínica subyacente de la patología, ¿no? La clínica subyacente. Por ejemplo, acá les he puesto algunos importantes que han preguntado, ¿ya? Como ya este tumor de la médula suprarrenal, conocido con el nombre de feocromocitoma. Feocromocitoma. El feocromocitoma te da una triada, ¿no?, que es cefalea, palpitaciones, diaforesis.
Entonces, un joven con cefalea, palpitaciones diaforesis e hipertensión arterial, debes descartar este tumor de la médula suprarrenal que segrega catecolaminas. Por eso su test diagnóstico se llama metanefrinas, que es el producto de degradación en la orina de las catecolaminas, donde uno de sus representantes es el ácido vanil mandélico. Ácido vanil mandélico. Entonces el test de metanefrinas nos confirma el feocromocitoma y obviamente la tomografía nos orienta a la localización, ya que en el 90% de los casos se ubica en la médula suprarrenal, ¿ya? Pero tiene la regla de los 10, ¿no? Se dice el 10% es bilateral, el 10% es extra suprarrenal, o sea, fuera de la glándula suprarrenal. El 10% es en niños, el 10% es maligno, ¿correcto? Esa es la regla de los 10 del feocromocitoma. Luego tenemos por acá la coartación, ¿ya? La coartación de la aorta, que es una causa importante en gente joven de hipertensión secundaria, ¿ya? Es la causa más importante en jóvenes de hipertensión secundaria, porque en adultos mayores la causa más frecuente es la enfermedad renal crónica terminal. Esa es la causa más frecuente en adulto mayor, pero en joven, coartación de la aorta, ¿ya? ¿Qué genera tus famosos pulsos femorales disminuidos? Que genera la presión, acuérdense, en el brazo mayor que la pierna. Cuando la presión en el brazo es mayor que la pierna, entonces hay que sospechar de coartación de la aorta, que se asocia con estenosis aórtica bicúspide, acuérdense, esta causa congénita, ¿no? Se asocia también con aneurismas de aorta, ¿ya? Entonces hay que buscar eso. Hay dos tipos, miren, con respecto al ligamento arterioso. ¿Se acuerdan del conducto arterioso que unía, ¿no?, el tronco arterial pulmonar con el callado de la aorta, ¿no? Entonces hay preductal y postductal. Entonces esta es la preductal, ¿no?, porque la estenosis está antes del ductus arterioso. Este es postductal, miren, que es la más frecuente, ¿ya? La más frecuente es la coartación de la aorta postductal, esa es la más frecuente. Muy bien, entonces si te dicen pulsos femorales disminuidos, presión en el brazo mayor que la pierna, coartación de la aorta. Lo otro es cuando te dicen un soplo, ¿no?, que se ausculta en la zona abdominal o en la zona lumbar, entonces ahí hay que sospechar de esto, de una hipertensión renovascular, ¿ya?, por una estenosis de la arteria renal. Cuando la estenosis es proximal, es en varones, adultos mayores, ¿no?, entonces la causa es por ateroesclerosis. Cuando la estenosis es por ateroesclerosis, la estenosis es proximal a la salida de la aorta, más en varones, adultos mayores. Pero si la estenosis es distal en mujeres jóvenes, la causa es displasia fibromuscular. Displasia fibromuscular, ¿ya? Entonces miren la etiología diferente, ¿no? Ya está. Entonces son ejemplos de causas secundarias de hipertensión, pero también tenemos, por ejemplo, causas también endocrinas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo, también te pueden dar hipertensión secundaria, el consumo de fármacos, los anticonceptivos hormonales, la ciclosporina, la eritropoyetina, pueden también inducir hipertensión, ¿ya? Pero de los fármacos, el más frecuente que induce hipertensión, el consumo de anticonceptivos hormonales. Muy bien. Luego tenemos la lesión o daño de órgano, ¿ya? En el caso de la lesión o daño de órgano, hay que recordar que tenemos la llamada cardiopatía hipertensiva, que genera una hipertrofia de ventrículo izquierdo, como están viendo. ¿De qué tipo? Concéntrica. Ese es el remodelado que genera la hipertensión, una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Por eso es que el eje del corazón se desvía hacia la izquierda, ¿se acuerdan? Desviación hacia la izquierda, cae entre menos 30 y menos 90, o sea, se ha desviado hacia la izquierda, se ha vuelto más negativo, ¿no? Entonces, esa es hipertrofia de ventrículo izquierdo, con tus criterios de Sokolov, que ya te lo sabes, ¿no?, positivos. Onda S más onda R más de 35 milímetros. S
en precordiales derechas, R en precordiales izquierdas. Ya te lo sabes, Sokolov positivo. Entonces, eje desviado hacia la izquierda, o sea, más negativo, Sokolov positivo, te están hablando de una hipertrofia de ventrículo izquierdo que te va a dar falla inicialmente en la diástole. Por eso ocultas un cuarto ruido, falla diastólica. Al final puede producir una falla en la sístole, pero inicialmente te da una falla diastólica, porque esto va a alterar definitivamente el llenado, ¿no? Finalmente, el que te confirma la hipertrofia es el ecocardiograma, cuando el grosor es más de 15 milímetros del ventrículo. Ya eso te confirma que hay una hipertrofia, ¿ya? Y esta es la principal causa de muerte en un paciente hipertenso, ¿ah? Esto le aumenta la mortalidad al paciente hipertenso, le confiere mal pronóstico. No es lo mismo un paciente hipertenso sin cardiopatía a un paciente hipertenso que ya ha hecho hipertrofia ventricular izquierda. Ya está. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos las complicaciones neurológicas, ¿no? Y ahí tenemos la enfermedad cerebrovascular, donde tenemos dos tipos, ¿verdad? El más frecuente es el isquémico, ¿ya? Que es 80%, y el característico, el hemorrágico, que es 20%. Entonces recuerden que la enfermedad cerebrovascular, ¿no?, tiene como principal factor de riesgo a la hipertensión. Lo habrán visto en neurología. La hipertensión es el principal factor de riesgo para hacer enfermedad cerebrovascular. La isquemia se produce por trombosis, porque la hipertensión daña el endotelio y se genera un trombo. Y la hemorragia es por ruptura de aneurismas, ¿ya? Ruptura de aneurismas, llamados aneurismas de Charcot y Bouchard, así se llaman, Charcot y Bouchard. Esos aneurismas intracerebrales se rompen y genera hemorragia, cuya localización más frecuente es a nivel de este ganglio basal, putamen. Esa es la localización más frecuente de la hemorragia por la hipertensión. Segundo, caudado. ¿Estamos? Ya está, muy bien. También te genera como complicación neurológica la llamada encefalopatía hipertensiva, que es una emergencia, ¿verdad? Es una emergencia hipertensiva porque nos habla de una alteración del sensorio. Entonces, un paciente con presiones elevadas, ¿no es cierto?, presiones más de 180 sistólica, más de 120 diastólica con alteración del sensorio, hay que pensar en una encefalopatía hipertensiva. Tenemos también las complicaciones renales. En el riñón, recuerden que la hipertensión hace esto, hace una angioesclerosis. Angioesclerosis. Hay dos tipos, ¿no? Benigna y maligna. Benigna, la llamada hialina. Maligna, la llamada hiperplásica. Hiperplásica, también conocida con el nombre de necrosis fibrinoide, ¿ya? Eso es grave, necrosis fibrinoide, típico de la hipertensión maligna. Ya está, afecta la arteriola aferente, la eferente, generando pues proteinuria, hematuria y al final obviamente enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Porque al final destruye lo que viene a ser a la unidad funcional que es la nefrona. Recuerden que la primera causa de enfermedad renal es diabetes, de enfermedad renal crónica, ¿no? Diabetes, después está la hipertensión. Muy bien. Y finalmente tienes tu retinopatía. Y estudiamos siempre la clasificación de Kate y Wegener, ¿ya? Kate y Wegener, que te habla del grado 1, ¿ya? El grado 2, que son cuadros crónicos. Y el grado 3 y grado 4, que son los dos cuadros agudos, que es mal pronóstico, ¿no? Entonces el crónico te dice grado 1, vasoconstricción, estrechamiento arteriolar. O sea, la arteria en el fondo de ojo está delgadita, vasoconstricción, estrechamiento. Grado 2, cruce arteriovenoso. Cuando veas cruces arteriovenosos o que brilla hilo de cobre cuando brilla 50% o hilo de plata cuando ya brilla el 100% del vaso, también es grado 2. ¿Ya? Entonces el grado 2 es cruce arteriovenoso, hilos de cobre, hilos de plata que empiezan a brillar, empiezan a reflejar más la luz
por la esclerosis los vasos. Eso es crónico y tiene buen pronóstico hasta cierto punto, pero el grado 3 y 4 ya es mal pronóstico, más mortalidad. El 3 es exudado, hemorragia, y el 4 es el famoso edema de papila. No se olviden, edema de papila. Estudien bien su clasificación, no es válido que se equivoque. ¿Ya? 1, arteria pequeña. 2, cruce arteriovenoso, hilos de cobre, hilos de plata. 3, exudado, hemorragia. 4, edema de papila. Esas son entonces las complicaciones que se presentan a nivel de lo que viene a ser los órganos. Luego tenemos el manejo, ¿ya? En el caso del manejo hay que recordar que inicialmente tenemos un manejo no farmacológico, ¿ya? El manejo inicial es no farmacológico, que básicamente es los estilos de vida saludable. Estilo de vida saludable, que obviamente hay que promover siempre en los pacientes para disminuir las enfermedades cardiovasculares. Pero la mejor medida no farmacológica que ha demostrado bajar la presión arterial es la disminución de peso, porque cuando se baja 10 kilos, se baja casi 1 milímetro de mercurio la presión, imagínense, o sea, es bastante, ¿ya? Entonces, la medida que tiene más efectividad es la disminución de peso, pero tiene poco impacto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es muy difícil bajar de peso, ¿no? El paciente no se adhiere. Lo que sí es la dieta, ¿no? La dieta hiposódica, ¿ya? La dieta DASH, esa dieta mediterránea que también lo utiliza el paciente diabético, ¿no? A base de verduras, frutas, etcétera, ¿ya? Y bajo consumo de sal. Cuando decimos sodio es menos de 2 gramos. Cuando decimos de sal, menos de 6 gramos, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Dieta baja en sodio, menos de 2 gramos. Sodio, pues, ¿no? Sal, menos de 6 gramos. Bueno, baja de peso, dieta hiposódica, la dieta DASH, hacer ejercicio aeróbico, caminata, natación, etc. El consumo, ojo, moderado de alcohol, ojo, moderado, es cardioprotector, ¿ya? Cuando es en el caso, por ejemplo, de la mujer, 10 gramos al día, en el varón, 20 gramos al día, pues, ¿no? Entonces, el consumo moderado de alcohol, ojo, que es cardioprotector, pero es neurotóxico, ¿ya? El alcohol, así sea mínimo, daña las neuronas, ya está. Pero moderado es cardioprotector. Entonces, esas medidas no son las iniciales que se le ofrece a todo paciente, ¿ya? Luego ya viene el manejo farmacológico, y el manejo farmacológico, ¿no? Tenemos acá los antihipertensivos de primera línea, ¿ya? Entonces, en estos antihipertensivos de primera línea tenemos pues a las tiazidas, los más antiguos utilizados, YCARA2, calcio antagonista, beta-block, que básicamente se diferencian porque indicamos cuando hay ciertas comorbilidades y las contraindicamos también en algunas situaciones. Entonces comenzamos. En el caso de las tiazidas, ya recuerden que los diuréticos bajan la presión a corto plazo porque bajan la volemia a corto plazo, pero el más importante es porque bajan la resistencia. Ese es el efecto más importante para bajar la presión, bajar la resistencia. Entonces muchos piensan que las tiazidas bajan la presión solo porque bajan la volemia, y eso es solo a corto plazo. El más importante a largo plazo es la disminución de la resistencia vascular, porque interfieren con la entrada de calcio en los vasos. Eso es saber farmacología, ¿no? Y decir que las tiazidas se indican en adultos mayores, ¿ya? Adultos mayores, cuando el paciente es de etnia afroamericana, va muy bien. El paciente con osteoporosis también va muy bien, ¿correcto? Entonces, en estos pacientes, las tiazidas es de elección. Contraindicado, ¿cuándo está contraindicado? Cuando el paciente tiene gota, porque aumenta el ácido úrico, cuando el paciente tiene dislipidemia, porque aumentan colesterol, triglicéridos. Mucho cuidado. En el caso de los YCAS y ARA2, al igual que los calcio antagonistas, el principal efecto para bajar la presión es como son vasodilatadores, entonces bajan la resistencia. Por eso son buenos antihipertensivos, ¿ya? En el caso de los YCAS, recuerden que indicamos
en paciente que tiene hipertensión con diabetes, hipertensión con falla cardíaca, hipertensión con hipertrofia ventrículo izquierdo, hipertensión con infarto, hipertensión con enfermedad renal crónica, pero siempre y cuando la tasa de filtración esté más de 30 o los niveles de potasio normales. Si un renal crónico tiene buena tasa de filtración, más de 30 y potasio normal, podemos controlar la presión con yecas. Cuando hay proteinuria, cuando hay microalbuminuria, se convierten en los de elección, porque son los antiproteinúricos de elección. Entonces, en ese contexto, pacientes de raza caucásica, van bien los yecas o ARA2, ¿no es cierto? Ya está. Contraindicado en gestantes porque son teratogénicos, contraindicado en la estenosis bilateral de la arteria renal. No puedes dar en la estenosis bilateral de la arteria renal yeca o ARA2. La indicación de los ARA2 es cuando el paciente no tolera los yecas, porque acuérdate que los yecas producen como reacción adversa más frecuente la tos seca y como reacción adversa más severa angioedema. ¿Ya? Esta es la más frecuente, la más severa. Entonces, cuando un paciente no tolera los yecas, es ahí donde indico los ARA2, ¿no? Valsartán, candesartán, que bloquean los receptores de la angiotensina 2. Los calcioantagonistas se indican en qué casos. Un paciente hipertenso, también adulto mayor, es una buena opción. Paciente hipertenso con fenómeno de Raynaud, paciente hipertenso con angina de Prinzmetal, va muy bien este antihipertensivo. O cuando hay enfermedad renal crónica donde no puedas utilizar yecas. Y eso pasa cuando la tasa de filtración ya es menos de 30 o los niveles de potasio ya están elevados. Entonces, cuando tengas un renal crónico avanzado, porque ya estamos hablando estadio 4, ¿no? Menos de 30, estadio 5, niveles de potasio elevados, pues descompensado, ahí ya no puedes dar yecas, tendrás que dar calcio antagonistas. Contraindicado en falla cardíaca sistólica, porque recuerden que su principal efecto adverso son los edemas y lo puede descompensar al paciente. En falla cardíaca sistólica están contraindicados. Y los beta block ya son los últimos en la lista, porque controlan muy poco la presión arterial, ya que bajan la frecuencia cardíaca para controlar la presión arterial. Y eso determina solo un 20% de la presión, porque recuerden que presión es gasto por resistencia. Y el gasto es frecuencia por volumen, ¿verdad? Por volumen sistólico. Entonces, la presión queda definida por estos tres factores: frecuencia, volumen, resistencia. Entonces, los mejores antihipertensivos son los que bajan la resistencia, porque eso determina el 80% de la presión. En cambio, el gasto es 20%. Entonces, ¿quiénes bajan la resistencia? Yeca, calcio antagonista, tiazidas. Tiazidas te baja los dos incluso, la volemia y la resistencia. Pues son buenos antihipertensivos. Pero el beta block solo te baja la frecuencia. Pues están los últimos en la lista. ¿Ya? Solo se prefieren cuando tienes ciertas comorbilidades como hipertiroidismo con hipertensión, porque te baja el tono simpático, cuando la mujer tiene migraña, cuando el varón tiene temblor esencial o cuando hay arritmias supraventriculares, tipo fibrilación auricular. ¿Ya? Tipo fibrilación auricular. O sea, en esos contextos puedo utilizar el beta block, ¿no? En angina también, porque son los antianginosos de elección. Entonces, angina con arritmia, también va muy bien los beta bloqueadores. Contraindicado en EPOC, contraindicado en asma, contraindicado en bloqueo auriculoventricular, ¿no? Si está bloqueado el corazón, no le vas a dar un beta block. Ya está. Entonces, esos son los principales antihipertensivos que se utilizan, ¿no? Los antihipertensivos, como se dice, de primera línea, ¿ya? De primera línea. En caso de la crisis hipertensiva, ¿no? Son elevaciones súbitas de la presión, una sistólica mayor o igual a 180 y o diastólica mayor o igual a 120. Entonces, el paciente con una crisis hipertensiva puede estar asintomático y ahí no amerita tratamiento. O puede estar con síntomas que pueden ser cefalea, tinnitus, vértigo, etc.
Y esos síntomas se pueden presentar tanto en urgencia como en emergencia. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a una urgencia de una emergencia? La disfunción orgánica. Si no hay falla de órgano, urgencia. Si hay falla de órgano, emergencia. Entonces tengan mucho cuidado, veo que se equivocan. Esos síntomas como cefalea, tinnitus, vértigo, mareos, pueden presentarse en ambos. Lo que va a diferenciar es si hay o no falla de órgano, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las fallas de órgano? Las fallas de órgano, ¿no?, son, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, un edema agudo de pulmón, un accidente cerebrovascular, una falla renal, una disección de aorta, una convulsión en el embarazo, eclampsia, ¿no es cierto? Esa es una falla de órgano, ¿estamos? Entonces, si se presenta eso, una alteración del sensorio y provocando encefalopatía, eso ya nos define entonces una emergencia. Y el manejo obviamente va a ser diferente. Si es una urgencia, hay que dar captopril por vía oral, ¿no?, porque tenemos tiempo suficiente para controlar la presión, ya que no hay falla de órgano. Captopril, que es el IECA que actúa más rápido. Y si hay falla de órgano, entonces hay que utilizar ya, por ejemplo, furosemida, si hay un edema agudo de pulmón, ¿no es cierto?, una falla renal también, es el diurético que empleamos en injuria renal. Podemos utilizar labetalol endovenoso para disección de aorta, ¿no?, para eclampsia, etc. Utilizamos nitroglicerina en casos también de edema agudo de pulmón, ¿ya? La fentolamina en la crisis del feocromocitoma, ¿ya? Acuérdense, este fármaco, fentolamina, es un antagonista alfa-1, antagonista alfa-2, que se emplea para las crisis hipertensivas del feocromocitoma, ¿ya? O el más potente, pues, ¿no?, el nitroprusiato por vía endovenosa, que es el antihipertensivo más potente que existe. Ya está. ¿Cuánto se debe bajar la presión? Recuerden que cuando ya hay falla de órganos se debe bajar 25% del basal. Eso es lo que se debe bajar. No se baja de golpe, solo bajamos el 25%, excepto en disección de aorta. Ahí sí la presión sistólica debe bajar a menos de 100. Es la única excepción, ¿ya? También en enfermedad cerebrovascular hay que ser cautelosos, ¿ya? Pero en disección de aorta sí, definitivamente debemos llevar los valores a niveles normales. Entonces ahí no se aplica la regla. En todos los demás sí debemos bajar 25% de la presión basal, ¿ya? Ese es el objetivo. Muy bien, doctores, con eso entonces hemos llegado al final de nuestra sesión número 2. Gracias por su atención.